moderador de esta reunión. Edwin, todo tuyo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los participantes. Reciban una cordial bienvenida y nuestro más sincero agradecimiento por acompañarnos el día de hoy en este evento virtual llamado Charlas Albo 2025. Antes de comenzar estas charlas, quiero ofrecerles la invitación a seguir nuestras redes sociales de la Asociación Latinoamericana de Volcanología, asociarse a la misma a través de su página web y en caso de que deseen participar como ponentes en futuras charlas, puede ofrecerse a través del formulario disponible que se encontrará en el área de chat de esta reunión. En esta ocasión contaremos con 2 charlas de investigadores volcánicos de Ecuador y Chile. Nuestra primera charla será Reflexiones sobre el manejo de crisis volcánicas en contexto de inestabilidad social y política, a cargo de la maestra en ciencias Liliana Paulina Troncoso Salgado, de la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental de la Universidad Central de Ecuador. La maestra en ciencias Liliana Paulina Troncoso Salgado es ingeniera geóloga de la Escuela Politécnica Nacional. Cuenta con una maestría en gestión del riesgo de desastres por la Universidad de Nice Sofía Antípolis, en Francia, y otra en educación y TIC por la Universidad Andina Simón Bolívar. Además cuenta con diplomados en la Universidad Católica del Valparaíso y en la Fundación Henry Dunant de Chile. Actualmente se desempeña como docente investigadora de la carrera de Geología de la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental de la Universidad Central del Ecuador, donde también coordinó proyectos de investigación con la sociedad. Formó parte del grupo de investigadores de Movimiento en Masas, GIMA, con una línea de trabajo centrada en fenómenos geodinámicos en entornos urbanos y rurales. Su experiencia académica y profesional se relaciona con temas vinculados a ciencias de la Tierra, gestión del riesgo de desastres, saberes comunitarios y comunicación científica. Ha trabajado como consultora nacional e internacional para entidades como la Cruz Roja Internacional, USAID y la GIS Alemania, con énfasis en evaluación de amenazas geológicas, resiliencia comunitaria frente a fenómenos volcánicos y gestión de emergencias. Es autora de varios artículos científicos en revistas de alto impacto, así como publicaciones de divulgación científica dirigidas a la comunidad sobre sismos, volcanes y movimientos en masa en Ecuador. Es capacitadora en múltiples países de la región en intervención comunitaria frente a riesgos volcánicos. Además, es la creadora y productora del podcast educativo Luna de Maíz, un proyecto original que combina ciencia, territorio y saberes ancestrales, que cuenta con varias temporadas financiadas por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón. En esta charla se analizará la gestión de crisis volcánicas en contextos de inestabilidad social y política a partir de los casos de Cotopaxi en 2015, Huaypichicha y Tungurahua de 1999 a 2000, donde las erupciones coincidieron con protestas, cambios económicos y eventos masivos. Le recuerdo a nuestros invitados que pueden escribir sus dudas y preguntas en el área del chat y al finalizar esta charla serán leídas. O de igual manera pueden levantar su mano para realizar las preguntas al finalizar. Le cedo la palabra a nuestra ponente. Adelante, maestra Lía. Muchísimas gracias, Edwin. Muchas gracias a todos, el grupo de la ALBO que está organizando esta oportunidad de compartir conocimiento. Voy a compartir pantalla. ¿Me confirman, por favor, si ya está en modo presentación? ¿Ok? Ya está en modo de presentación, entiendo. ¿Sí? Ahí sí. Ya. Sí, Ya, sí. perfecto. Listo. Vamos a comenzar muy rápido. Bueno, vamos a ver en forma de narrativa, en realidad, una serie de sucesos que han ocurrido en el Ecuador desde el inicio del presente siglo y cuestiones que entremezclaron una política muy compleja y una respuesta social igual crítica, en la cual en este contexto, digamos que en esta especie de panorama, se entremezclaron también situaciones volcánicas. ¿Y qué sucedió? ¿Sí? Solo como antecedente me permito informarles que esto es el producto de una investigación que realicé en el año 2016, 17, 18, 19 y que fue financiado por el Comité de Investigaciones de la Universidad Andina Simón Bolívar.
¿sí? Y vamos a ver por primera vez los resultados. Para ponernos en contexto, el Ecuador, el país, está dividido en tres zonas, ¿sí? Geográficas: la planicie costera, todo lo que es la cordillera de los Andes y la planicie amazónica. La cordillera de los Andes vamos a tener como tres grandes ejes, vamos a decir: el eje occidental, ¿sí? El valle interandino, el eje, la cordillera real y la zona del subandino. Más o menos desde el centro del país hacia el norte tenemos una distribución de 84 edificios volcánicos que están clasificados entre volcanes extintos o dormidos, potencialmente activos, activos y volcanes en erupción. El mapa de aquí no está actual. El Tungurahua ya en el 2016 se fue a descansar y tenemos a estos dos volcanes del Sangay y el Reventador en actividad. ¿Ok? Para ponernos en la zona, voy a hablar del volcán Cotopaxi, que es un volcán que afecta a las provincias centrales del país, ¿sí? Y específicamente, dependiendo de la dirección del tiempo, podría afectar a Quito, la capital, ¿sí? Pero esta provincia, esta ciudad de aquí, la Tacunga, y en especial a todas las ciudades, ¿sí? O asentamientos urbanos, especialmente, que se encuentran en los ríos que van tanto para la zona norte como para la zona sur y luego para la zona oriental. El caso del Huahuapichincha está en esta zona de aquí, es un vecino de la ciudad de Quito. Quito es una ciudad muy particular que crece abrazando a una estructura volcánica y también crece abrazada por una serie de colinas que son la expresión de una falla en esta zona de aquí. Entonces, ese es el contexto en el cual nosotros vamos a comenzar a hablar. El contexto personal. Esta investigación tuve la oportunidad de realizarle con dos visiones en realidad. Sí, desde el año 99 al 2014 realicé labores relacionadas al monitoreo e investigación. Formé parte del Instituto Geofísico y tuve una realidad totalmente distinta, que era una realidad de ver cómo los volcanes, en realidad tuve tres erupciones importantes: la erupción del volcán Huauchincha en el año 99, la reactivación y la erupción del volcán Tungurahua, que se mantuvo hasta el 2016, la erupción del volcán El Reventador y varias reactivaciones o procesos de inestabilidad, entre ellas la del volcán Cotopaxi en el 2001. En el año 2014 salgo del instituto y formo parte de la Universidad Central del Ecuador, y a partir de ahí tengo labores relacionadas a la docencia y la investigación, pero sobre todo a la vinculación con la sociedad. Y eso, con la imagen que les pongo aquí, es una visión distinta, porque en realidad uno ya se pone frente a frente a la sociedad y comienza a responder preguntas muy distintas de la que uno tenía el momento que estaba abrigado por una institución como el Geofísico, ¿no? Que era una institución que tiene un nombre muy pesado y donde la investigación, sí, y todos los procesos de asesoramiento era a nivel regional. Pero cuando uno aterriza a vinculación con la sociedad, ya habla un tú a tú y es una situación totalmente distinta, ¿sí? Cuando hablamos de los volcanes, vamos a ver que esta situación del volcán interfiriendo en el aspecto humano y en ciertas relaciones, incluso ha sido utilizado como recurso narrativo. Seguro muchos de ustedes han visto la película El Camino al Dorado, y ahí hay una escena muy particular donde Tulio y Miguel comienzan a discutir, y en esa discusión un volcán se reactiva y se lo ve de fondo, y todas las personas que los están rodeando ven que el volcán comienza a responder como a la energía que ellos estaban generando por la discusión. Y cuando llega un momento de calma, el volcán también se calma, ¿no? Entonces, siempre me llamó la atención este recurso que se lo utilizaba del volcán y cómo estos grupos de humanos, al ver esta reacción, los consideraron deidades, ¿no? Sin embargo, cuando vamos a los mitos y leyendas, vamos a encontrar que en realidad no es un recurso muy, muy lejano, porque entre las cuestiones que los cronistas, entre ellos Ciesa de León y un historiador muy importante en el Ecuador, que fue el padre Juan de Velasco, ellos hablan que cuando los conquistadores estaban subiendo desde la planicie costera hacia la zona de la cordillera, llegando a la zona del valle, en realidad, hubo un proceso, de reactivación de algún volcán. No se sabe si fue el volcán Cotopaxi o el volcán Tungurahua, pero hubo una caída de ceniza que les afectó, y eso ha llegado, en escritos. Sin embargo, esto ha ido mutando un poco
y se habla, aunque no lo he encontrado, pero se habla de que en realidad había un enfrentamiento entre españoles y los habitantes de este territorio, y al estarse enfrentando, el volcán entró en erupción, y al entrar en erupción, los indígenas de aquí decidieron irse para atrás, porque era una deidad, y dejar que el proceso de ingreso de los españoles continúe, ¿no? Como les decía, sí, es un recurso que se utiliza en la película, pero sin embargo es digamos que un mito, una leyenda que se mantiene por aquí, pero que no tiene escritos. Ya vamos a ver a qué hace referencia. La imagen que ustedes ven ahí es una imagen que fue tomada en el año 2015, en las cual en el pie del volcán, en una zona al pie, al occidente, al pie del volcán, hubo un enfrentamiento, ¿sí? Resultado de políticas económicas y políticas relacionadas con cambios a ciertas cosas, entre esas la generación de una ley, que era la ley de la plusvalía y la ley de herencias, hizo que se enfrenten indígenas y policías. Y eso pasó un día antes del proceso eruptivo del volcán Cotopaxi, ¿no? Entonces lo pongo ahí. ¿Cuál ha sido el escenario volcánico en el nuevo siglo, no? El siglo XX inicia, este siglo, el siglo XXI, y el final del siglo XX para el Ecuador inicia con una cuestión de mucha energía volcánica, ¿no? En el año 99 comienza un proceso de reactivación, tanto del Tungurahua como el Guagua Pichincha. Hubo el proceso de erupción de los dos volcanes. En el año 2002, la erupción del volcán Reventador, que afectó a gran parte del territorio centro-norte del Ecuador. En el 2006 se registra la erupción más grande en el proceso de 17 años de erupción del volcán Tungurahua. Y en el año 2015 entra al escenario de estos procesos volcánicos el Cotopaxi, que en realidad desde el año 2001 ya comenzaba a dar como evidencias de que algo estaba pasando, ¿no? De que algo cocinaba el volcán, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Ese era el contexto volcánico, pero ¿cuál era el contexto social? El contexto social era muy complejo. En realidad, cuando llegamos al año 99 ya veníamos arrastrando varios problemas, entre esos teníamos no solo situaciones sociales que repercutían en la cuestión económica, sino también situaciones de desastres generados por otros fenómenos de impacto, ¿sí? Que fueron acumulándose incluso para generar procesos de inflación, procesos de crisis bancarias, ¿sí? Y en el año 99 comenzamos, luego de haber sufrido un proceso de una guerra, ¿sí? Tenemos un proceso de inflación que llega a un cierre bancario en marzo del año 99. Aproximadamente fueron 3 días en que nadie podía retirar sus recursos y esto ocurrió en marzo y finaliza, por decirlo de alguna manera, esta época en el año 2000 ya con un proceso de dolarización. Ecuador no tiene moneda, desapareció el sucre y nosotros utilizamos el dólar desde el año 2000, pero con una crisis tan compleja que en un solo día tuvimos 3 gobiernos, ¿sí? Se derrocó al presidente de esa época, subió un triunvirato, se lo derrocó en pocas horas y subió el vicepresidente a ser presidente. Pero entre esos escenarios, entre esas 2 situaciones críticas, como yo les decía, una hiperinflación, un cierre bancarios, protestas, comienza también a calentarse el escenario volcánico, y como ustedes pueden ver aquí en la noticia del 7 de octubre, Quito sufre la caída de ceniza, y acá en la parte baja habla del Tungurahua y de caídas de ceniza en la parte central. Y aunque no estaba claramente puesto en los medios de comunicación, siempre había el run run, digamos, la información que va de pasillo, ¿no? Que va en el barrio, en el cual posiblemente había una influencia de los políticos para generar estos procesos de reactivación volcánica, ¿sí? Del año 99 hasta esta fecha, lo que sí nos queda es que en el caso del Tungurahua, las comunidades tuvieron un proceso de evacuación obligatoria, en el cual se decidió que las comunidades salgan para salvar sus vidas, y la cuestión es que al salir se mantuvieron desde el mes de octubre hasta el mes de enero fuera de sus tierras, y eso significó muchos procesos desfavorables que incluso han generado, digamos, situaciones de afectación a su salud mental hasta la actualidad, a tal punto que vivieron un proceso eruptivo desde el año 99 hasta el año 2016,
pero ninguna de las fases eruptivas del volcán se recuerdan, solo se recuerda y cada año se genera un proceso de, digamos, de misas y cuestiones de renovación en cuanto a recordar el día en que ellos de manera, como ustedes pueden ver aquí en la imagen, de una manera rebelde retornaron a sus tierras, ¿sí? El 5 de enero del año 2000, luego de vivir un proceso de abandono, de haberlos sacado y no poder retornar, regresan de esta manera enfrentándose con policías, militares, un proceso muy fuerte, y eso es lo que quedó para la memoria colectiva. No recordar lo de la erupción, las erupciones fuertes, sino recordar el día que tuvieron que retornar a su tierra, y como ustedes ven aquí, es una fecha histórica y memorable para los bañeños, ¿sí? Porque hablan de un proceso de convivir con la Mama Tungurahua. Y en esta noticia, ustedes pueden ver que es interesante ver, ¿sí? Nuevamente, ¿no? No vamos a hacer ningún proceso más que analizar los hechos que en esa época ocurrían. Recuerden que han pasado ya 25 años y no estamos ni en el contexto ni en el tiempo para entenderlos mucho. Sin embargo, les llama la atención. Y miren, los baneños no pueden retornar a sus hogares. Esta noticia fue como días antes del 5 de enero. Y ahí dice, no, mientras los baneños no aprendan a evacuar la ciudad en 5 minutos, no podrán retornar, explicó ayer el ministro de Desarrollo Urbano y coordinador del Comité de Emergencias del volcán Tungurahua. Entonces, sí, son situaciones que han quedado ahí grabadas y son situaciones que en realidad hay que analizarlas muy cuidadosamente sobre las repercusiones que determinadas tomas de decisión pueden generar en la comunidad y como yo les indico, ahí pueden quedar totalmente grabadas y generar procesos incluso contradictorios a lo que a lo que uno buscaba, ¿no? Salvar las vidas, pero con una afectación a su salud, a su bienestar y un cambio de comportamiento, ¿no? A lo largo tal vez habrá que hacer una investigación mucho más fuerte para ver cuán positivo, cuán negativo fue. Sin embargo, eso es lo que estamos analizando. En cambio, vamos a las referencias del volcán Cotopaxi. Salimos del año 99 y ese era como la base que teníamos, ¿no? Un contexto social muy fuerte en el cual el Ecuador vivió una crisis económica y que incluso generó la migración, una de las más importantes de los ecuatorianos hacia diversos países del mundo. Sí, pero, aquí pasa el tiempo, pasamos muchas erupciones y en el año 2015, perdón, no es 2025, en el año 2015 cambia nuevamente. ¿Qué sucede? Como referencias tenemos que en el año 85, ahí ocurre la erupción del Nevado del Ruiz, un volcán con un casquete glaciar, donde este proceso generó los famosos lahares, estos lahares que produjeron la muerte de más de 20,000 personas. Y al aterrizar en el Ecuador llegamos nuevamente, ¿no? A un volcán con un casquete glaciar, con la posibilidad de generar erupciones y erupciones que en la historia del volcán se han contado que han generado lahares, ¿sí? Incluso muchos de los materiales grabados después relacionado al desastre de Armero son materiales que se han utilizado para sensibilizar a la población. Sin embargo, habría que evaluar cuán bueno o cuán malo es eso, cuán positivo, cuán negativo puede ser esos procesos de sensibilización, siempre entendiendo que no son los contextos, ¿no? A pesar de que son volcanes con casquetes glaciares, con erupciones, no son los contextos sociales similares, no es del tiempo ni es del espacio. Y si esto en realidad es entendido por la comunidad, lo entiende el político cuando estamos hablando de esto, nos hemos sentado a hacer estas evaluaciones complejas de, entiende cuando yo le estoy hablando sobre flujos de lodo, las características que estos eventos generan, ¿ok? ¿Qué dicen en cambio los relatos históricos, no? Hay uno de los relatos más importantes generado por Luis Odiro sobre la erupción del 26 de junio de 1877, que es una de las erupciones más importantes por los flujos de lodo que generó, y aquí les llamo la atención, ¿no? Entonces ahí él relata y dice, ¿no? Cerca de las 10 se oyeron unos estampidos importantes pero sordos que imitaban lejanas descargas de poderosa artillería. Algo después, un estruendo prolongado y continuo en la Tacunga se reconoció como aviso de la reventazón del Cotopaxi. Y es adicional
sobre los términos que nosotros utilizamos, ¿sí? Generalmente los territorios que han tenido relación con los volcanes ya tienen terminología, ya tienen determinada nomenclatura para ciertas cosas, y cuando nosotros intervenimos llegamos como que nos señala que sí, el aspecto, me da un segundo. Sí, nos dice, poco tardó en presentarse la tremenda catástrofe, ¿no? Eran inmensos raudales de agua con enormes masas de hielo, lodo, piedras y peñascos que con ímpetu inconcebible se precipitaban del cerro. Entonces nos describía claramente Lajares. Sin embargo, la cuestión es que la memoria es muy frágil. Si nosotros trabajamos en cuestión de eventos que han ocurrido hace 1 o 2 años, ya está totalmente borrado de la memoria. Y adicionalmente seguimos trabajando con cuestiones que ocurrieron en 1877 sin entender que los territorios de manera antrópica han cambiado mucho, ¿sí? Han cambiado mucho y hay que hacer reflexiones si mantenemos esas mismas visiones o son un elemento que se ha constituido como la verdad y la única verdad relacionada a ciertas cosas, ¿no? Aquí he tomado una nota, ¿no? Plan V, que es un periódico digital, y donde para el mes de abril o mayo, me parece, para el mes de mayo, ya reportaban el cambio del comportamiento del volcán. Y la tomé esta imagen para hacer la referencia, ¿no? El volcán Cotopaxi es un volcán que ha sido monitoreado desde los años 80 y esto permitió tener una línea base de comportamiento, que es la roja, para establecer que entre noviembre de 2001 y 2002 hubo un cambio de comportamiento. Esto se mantuvo, ¿sí? Se mantuvo hasta el abril del 2015. La cuestión es que en el 2001 ya hubo como un primer aviso de que el volcán estaba vivo, de que el volcán estaba muy despierto y cualquier momento iba a hacer cosas. La cuestión es que cada vez que el volcán genera un aviso y no pasa nada grave, desde la visión de la comunidad y desde la visión de las autoridades, esto es tomado como no va a hacer nada más y ha permitido que ciertas de las decisiones tanto de unos y otros, ¿no es cierto? Entonces, cada vez que pasa algo del volcán, ya el volcán no hace nada más, entonces sigamos urbanizando y la cuestión es que ¿no? Entonces, para esta investigación en específico, analicé los informes mensuales y especiales que generó el Instituto Geofísico y analicé todos los documentos publicados en el portal web institucional y esta información que se le entrega, que se pone en el portal y se les entrega, es la información clave para autoridades y la comunidad para hacer sus propios análisis y evaluación sobre su situación frente al volcán y tomar las decisiones, ¿no? Entonces, ¿qué entendían? Veamos qué sucedía y qué ocurría, ¿sí? Entonces, de esta evaluación de los informes, ¿sí? Vamos a comenzar desde el año, desde el 2015, pero desde el mes de enero, y vamos a ver que en el mes de enero teníamos enero, febrero y marzo. El tipo de informes que se reportaban eran los informes mensuales y estos informes mensuales señalaban que el volcán estaba dentro de los parámetros considerados como base. Sí, no había ningún cambio de comportamiento y no existía crisis. Sin embargo, en el mes de abril, ¿sí? En el informe mensual que se publica, se señala que ya comienza a haber un incremento del número de sismos relacionados a movimientos de fluidos con respecto al nivel considerado como base. Sí, sin embargo, ahí la actividad externa se resalta que se mantenía dentro de los parámetros considerados como base, pero ya se habla de un inicio de la crisis del volcán Cotopaxi debido a un comportamiento anómalo interno, ¿sí? Entonces, es importantísimo mantener el monitoreo que nos permite tomar las decisiones a tiempo, ¿no? Todavía la comunidad no veía nada, sin embargo, ya se comenzaron a registrar estos cambios. Para el mes de mayo, ¿sí? Vamos como recordando las fechas. Vamos a tener abril,
mayo. Para el mes de mayo se acentúa el número de sismos relacionados a movimientos de fluidos, se supera la anomalía registrada en el año 2001 y además hay una leve tendencia inflacionaria del volcán. En cambio, en la actividad externa que comienza ya a verse las emisiones esporádicas, hay un incremento de la tasa de emisión, incremento de la actividad fumarólica y claro, la gente que comienza a subir al volcán ya percibe el olor a azufre, ¿no? En este informe mensual de mayo, ¿sí? Se pone todos los reportes, pero ya existe el primer informe especial que fue emitido el 27 de mayo, pero no está publicado en el portal web. De lo que entiendo y de lo que he encontrado, esto fue entregado a las autoridades. Y se concluye que ya hay una anomalía en el volcán y que esta anomalía se acentúa, ¿no? Entonces, la crisis del volcán continuó, se acentuó debido al incremento de la actividad sísmica y manifestaciones superficiales visibles en el volcán. Llegamos al mes de junio y en el mes de junio, sí, la actividad se incrementa desde el 4 de junio. No había sido observada desde el inicio del monitoreo sísmico, desde el año 86. Se mantiene la inflación, las emisiones ya comienzan a ser mucho más constantes, hay un incremento del caudal de agua en algunas quebradas y se mantiene el valor de emisión con respecto al nivel base, ¿no? Entonces aquí tenemos como informe referencial el informe mensual, pero ya se publican los informes especiales 2 y 3 y el 3 de junio se comienza a generar informes diarios sobre la actividad del volcán, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el estado de actividad? Una anomalía en el volcán. La actividad no había sido registrada en el periodo de tiempo de monitoreo instrumental, lo que nos decía que ya la situación era una situación crítica. Sí, y a partir del informe número 3 ya se establecen los escenarios. Estamos en el mes de junio. Entonces, ¿cuáles son los tres escenarios? Que se siga incrementando la actividad, posibles explosiones freáticas, que era probable. La segunda, que decaiga la actividad, pero no se descartan explosiones freáticas pequeñas, que también era probable. Y tres, que se inicie un proceso eruptivo, que era poco probable para el mes de junio, ¿no? Recuerden que el monitoreo trabaja con lo que tienen en ese momento, los datos que tienen. Para el mes de junio es interesante, ¿no? Se mantiene el incremento de sismos asociados al movimiento de fluidos en el interior del volcán y se mantiene este proceso de deformación del edificio, ¿no? Se ven las emisiones de gases volcánicos y la actividad fumarólica ya comienza a ser visible incluso por la gente desde Quito, ¿sí? Tenemos aquí el informe mensual, se mantiene la publicación de informes diarios, no hay informes especiales y nuevamente vamos a tener en mente el mes de julio del 2015 y no se emitieron los informes. Sin embargo, la anomalía en el volcán se mantenía, sí, la crisis del volcán estaba caracterizada por un permanente incremento en la actividad interna y externa. Llegamos al mes de agosto y en el mes de agosto vamos a ver que la actividad sísmica se mantiene alta, se caracteriza por el movimiento de fluidos y se mantiene el patrón de deformación, ¿no? La tasa de emisión de gases volcánicos, hay ciertas variaciones y hay un reporte de la presencia de una laguna de color de verdoso en el fondo, en el fondo del cráter, una fotografía que rondó por redes sociales y generó mucho rum rum, por decirlo de alguna manera. Aquí se emite el informe especial número 4, publicado el 7 de agosto. ¿Sí? ¿Y cuál es el estado de actividad? La actividad sísmica y emisiones de gases se mantienen en niveles anómalos. Si finales de julio, inicios de agosto, hay una ligera disminución y el nivel de actividad interna es moderado. ¿Sí? En este informe especial se mantienen los escenarios publicados en el número 3. Y se resaltó al 7 de agosto que no existían evidencias de que pudiera darse una erupción a corto plazo. Y aquí vamos a dejarlo al análisis porque ya vayan a otro contexto, ¿no? Ahora nos vamos a la parte social y vamos a ver qué sucedió. El viernes 14 de agosto del 2015 es una fecha importante porque a la madrugada se registran dos explosiones que ya dan inicio al proceso eruptivo, y estas explosiones generan caídas de ceniza en las poblaciones ubicadas especialmente al occidente y noroccidente del volcán, incluso siendo afectada la parte sur de la ciudad de Quito. Y aquí ustedes pueden ver una de las primeras fotografías de las erupciones que se registró ya no en la madrugada, sino durante el día. Sí, hubieron tres explosiones más
Y aquí es las características que tuvo una de las ciudades cercanas, Machachi, que está a poco de distancia del volcán. Pero vamos a ver que aquí el 14 de agosto hay la erupción, ¿sí? Y retornamos, vamos a volver nuevamente al mes de marzo, sí, porque ya teníamos el contexto volcánico. Vamos a volver en realidad volvemos a noviembre de 2014. A partir de noviembre del 2014 comienza a registrarse una serie de enfrentamientos, manifestaciones en las calles del Ecuador, debido a una serie de políticas que se estaban dando en cuanto a la ley de aguas, la ley de herencias, la ley de plusvalía, e incluso vamos, descontento llegó a Galápagos porque había una ley que cambiaba el tipo no sé cómo decirlo, no privilegios, sino de situaciones que se manejaban en las Islas Galápagos. Y el malestar era a nivel país. Sí, esta es una imagen de una de las protestas del 20 de marzo de 2015 en Quito. Esta es una protesta al sur del país, sí, en junio del 2015, y esta es la protesta en junio del 2015. Y aquí va a haber un paréntesis nuevamente, ¿no? Entonces, desde el 2014 la situación social del país iba subiendo. En enero, febrero, marzo, que fue paralelo a la erupción, a la reactivación del volcán, también bajó, pero en abril comienza a subir esto, siendo como los puntos más críticos junio, ¿sí? En junio ya tenemos una situación social crítica, y recuerden que el volcán también tenía una situación crítica. Llegamos a julio y en julio hay un paréntesis. ¿Por qué? Por los primeros días teníamos ya enfrentamientos porque habían grupos a favor y grupos en contra del régimen, del gobierno que estaba en ese momento. Sin embargo, se llegó a una tregua debido a que en la primera o segunda semana de julio hay la visita del Papa Francisco. Y le recuerdo que en julio no hay ningún informe especial, ¿no? Por suerte, de eso digo, hubo mucha gente que estuvo en la ciudad de Quito, en Guayaquil, relacionado a la visita del Papa, incluso vinieron de países vecinos a ver la visita, ¿no? Julio se va el Papa, se acaba la tregua y inicia nuevamente a finales de julio y a inicios de agosto una situación social muy crítica debido a todas estas situaciones. Como les decía, las manifestaciones cubrían todo el país, era desde la zona amazónica, la zona andina, la costa y la región insular. Siendo el día anterior, sí, a la erupción, estas son las fotografías que corresponden a 14, pero el 13 hubo enfrentamientos muy complicados en la ciudad de Quito, en el centro histórico de Quito, porque en el centro está el Palacio de Gobierno y ahí hubieron manifestaciones ya muy graves, pero también lo que les había indicado al inicio, tenemos esta imagen que es al pie del volcán en una zona que se conoce como Chasqui, y el Chasqui es el nombre que le dan las poblaciones indígenas al cascajo, a la Pómez, ¿sí? A la Pómez, y en esta zona teníamos estos enfrentamientos. Entonces, para el día 14, para el viernes 14, estaba anunciado un paro nacional, porque había grupos que venían de manifestantes de la zona sur, uniéndose con varios grupos del país, y el 14 era la toma de la ciudad, ¿sí? Sin embargo, el 14, les recuerdo, fue la erupción del volcán y todos se quedaron ahí. Solo como anécdota, les comento que en la madrugada del 14, como trabajábamos con estudiantes en territorio relacionado al volcán, un estudiante me llamó como a las 5 de la mañana y me dijo, está cayendo ceniza y huele a azufre. Le dije, no puede ser. Me dice, sí, está cayendo ceniza y huele a azufre, erupcionó el volcán. Y al llamarle a un colega de otra comunidad, le dije, oye, está cayendo ceniza. Me dijo, no, no, es el humo de las llantas, de las manifestaciones. Le dije, no, está erupcionó el volcán. Y claro, eso es para indicarles que había una confusión de cosas porque pasaban muchas cosas en ese día. Con ese contexto que les había contado, un volcán ya muy que fue subiendo de a poco con una crisis que ya manifestaba que íbamos a llegar a una erupción, y el viernes 14 llegó una erupción, y adicionalmente una crisis social que iba incrementándose hasta llegar, como les decía, el viernes 14 iba a ser el paro nacional,
con la toma de todo del territorio, ¿sí? Pero que se quedó, de cierta manera, media congelada, porque con la erupción y las explosiones y todo, las comunidades que vivían cerca tuvieron que evacuar, ¿sí? Y el sábado 14 se caracterizó por caídas de ceniza y la incertidumbre de qué había sucedido, ¿no? Y qué iba a suceder con el paro y qué iba a suceder. Sin embargo, hay un nudito aquí, hay un nudo muy crítico el sábado 15 de agosto. ¿Qué sucedió? Aquí es información que he tomado de la prensa, ¿sí? Eso lo abrí nuevamente en la prensa el día de ayer y del diario El Comercio tomé esta información. Entonces, relacionado al sábado 15 de agosto, en la mañana, en la cual te informan que el Instituto Geofísico informó que el volcán emanó flujos piroclásticos el 15 de agosto. Y aquí está un tuit de la Secretaría de Riesgos donde dice que debido a la existencia de flujos piroclásticos que pueden generar lajares, se evacúa de manera preventiva la zona sur. ¿Sí? Entonces, ahí hay una cuestión que hay que analizarlo mucho más fuerte, pero no lo vamos a meter aquí. Sin embargo, en la prensa, sí, igual en esta que se llama Ecuador Transparente, con publicado el 15 de agosto, hay esta imagen de una cámara del geofísico donde es no se ve muy bien, pero está el edificio aquí, hay nubes y se señala la presencia de un flujo piroclástico y que hubo una evacuación preventiva en horas de la mañana. Le recuerdo que el gobierno, o sea, o les pongo en su conocimiento que el gobierno de esa época tenía como una rutina los días sábados realizar una sabatina y en esa sabatina se tomaban decisiones o se contaban situaciones que habían pasado en el territorio. Y en esa época estaba muy fuerte la cuestión del paro y la cuestión del volcán. Sí, pero les meto algo adicional ahí. La cuestión es que como les decía, ¿no? Desde el 2001, cuando comenzó la reactivación del volcán, todos los procesos de sensibilización y de capacitación que habían recibido las comunidades eran los lajares, las lajares, y se trabajó en territorio. Sí, la gente tenía miedo a los lajares, pero no entendía qué era un lajar o no tenía claro el funcionamiento de un lajar. Wow. Pensaba que eh, iba a llegar, que iba a llegar agua. Entonces, la cuestión es que entre las propuestas que algunos científicos, que algunas personas comenzaron a proponer era construir en los drenajes que nacen del volcán una serie de muros a manera de muro sabo para que, tal cual ustedes ven, ¿no? Desvíen el ajar hacia otra zona. Y eso significaba desviar, mandar a otra zona poblada porque no lo iban a detener. Entonces, cuando uno llegaba a ciertas comunidades a dar estos procesos de sensibilización y capacitación, la gente estaba bloqueada porque decía, yo quiero la obra de mitigación, yo quiero que me construyan el muro, yo quiero que me pongan el puente, yo quiero que hagan esto, porque con eso no va a pasar nada y yo no tengo que salir. Entonces, había demasiado ruido, demasiada carga no solo social, sino incluso presiones que en realidad son entendibles, ¿no? Uno invierte para construir una casa en un determinado lugar y no invierte solo dinero, sino tiempo de vida, tiempo de trabajo, hipotecas y todo eso para que en un momento me digan, oye, este volcán va a erupcionar y te va a destruir la casa, así que no sé qué vamos a hacer, pero esta situación, ¿no? Y volvemos nuevamente. Entonces, ¿qué ocurrió? Esa mañana del 15 de agosto, el presidente, de manera en vivo, firma un decreto de estado de excepción. Le recuerdo que los decretos de estado de excepción son violadores de derecho, porque nos quitan muchos derechos para poder cuidarnos en grupo. ¿Y qué dice este decreto? Este decreto dice, sí, que el 14 de agosto del 2015 se produjeron 5 explosiones en el volcán Cotopaxi, ubicado en la provincia del mismo nombre, que provocaron una mayor apertura del conducto volcánico. Todas las explosiones son de carácter freático y son comunes en la etapa de reactivación de los volcanes que producen sismos, fracturas del conducto. Y aquí viene la parte importante, que el día de hoy, 15 de agosto, se han producido nuevas explosiones que han ocasionado la presencia de flujos piroclásticos, ¿no? Y la cuestión es que, tomando como antecedente, como base con esto se decreta el estado de excepción en todo el territorio nacional. Eso incluía las Islas Galápagos, ¿sí? Para enfrentar el proceso eruptivo del volcán Cotopaxi.
se dispone el empleo en su totalidad de los miembros de las fuerzas y Policía Nacional a las órdenes del Ministerio de Defensa y del coordinador para enfrentar esta emergencia. Y acá abajo dice, para efectos de garantizar la seguridad ciudadana, se decreta la censura previa en información que respecto al proceso eruptivo del volcán Cotopaxi se genere. Entonces, ya les dejé algunos antecedentes. No había cómo hablar del volcán, había censura y había un decreto de estado de excepción. Hay muchísimas otras cosas mal que deberíamos. Y para el 19 de agosto, los medios, miren, medios ya sienten control por el volcán. Dice, a un canal y a una radio se inicia un análisis de sus programas. Entonces, pero teníamos, nuevamente, ¿no? No solo teníamos esta situación de que el volcán estaba en erupción, un decreto de estado de excepción, sino adicionalmente manteníamos todavía la situación social que no se había arreglado y había una amenaza de huelga, las amenazas de huelga, ¿no? Y de fondo, un volcán en erupción, pero les llamo la atención, miren, esta es la zona norte y el volcán, las columnas de emisión no subían, sino que bajaban bajaba como la emisión por la ladera del volcán y luego volvía a subir, ¿ok? Y retornamos nuevamente al trabajo que realicé en comunidad. Como yo les decía, como ya docente de la Universidad Central y para ejecutar proyectos de vinculación con la sociedad, trabajamos con los estudiantes en 3 territorios. Trabajamos en un territorio en la zona sur, en un territorio en la zona norte y en la ciudad de Quito. Y la cuestión es que como nosotros tuvimos la oportunidad de ingresar en los 3 territorios, cada territorio tenía su propia información relacionada al volcán. ¿Qué significaba eso? Que tenían los famosos mochilas de emergencia y estos planes familiares totalmente distintos. Cada uno tenía su plan, cada uno tenía su propuesta e incluso habían otras organizaciones que llegaban con sus planes, con sus propuestas y la cuestión es que a veces teníamos 3 o 4 documentos para llegar a la comunidad, y muy variaditos. Y entre esos incluso había, planes, no voy a decir el nombre de cuál, pero entre los planes había puesto que dentro de la mochila de emergencia había que poner preservativos. Y la pregunta del millón era, ¿para qué en una emergencia necesitamos eso? No lo sé, no lo discuto, solo lo pongo como anécdota. Y adicionalmente, desde los años 80 el volcán Cotopaxi sí ya cuenta con mapas de peligro, pero estos mapas de peligro son escala 1/50.000. Y la cuestión es que los territorios los tomaron y los bajaron, ¿sí? Y los pusieron aquí a la escala que ellos querían. Y la cuestión es que muchas veces la mancha roja, que significa Belajar, estaba cambiado, desplazada. Entonces se hacían malabares para que la mancha regue y nos daban eso para trabajar. Entonces la cuestión es que ustedes pueden ver aquí la mancha roja, es la mancha de los lajares que se habían modelado y las líneas verdes eran las líneas que en escritorio un profesional o una persona había decidido que la comunidad siga para salir a sitios seguros o albergues, ¿sí? Entonces, miren aquí, esta es la mochila de emergencia. Miren la cantidad de artículos que tiene y las alertas y todo eso, ¿no? No con afán de criticar, sino de ir mejorando, ¿sí? Y la idea que se tuvo en ese momento, como les digo, había una situación crítica muy fuerte, no había cómo hacer reuniones. Estoy hablando antes del mes de agosto, antes del decreto de estado de excepción, pero ya había una situación social. Entonces, lo que hicimos fue proponer una tipo de metodología muy relacionada a la que practica una religión. Llegábamos con el material, golpeamos la puerta y muy buen día, somos estudiantes de la universidad, venimos de darle información sobre el volcán para que usted sepa qué hacer en caso de erupción. Y era una capacitación puerta a puerta que sí nos funcionó. Y adicionalmente, algunos territorios nos solicitaban que si había personas con algún grado de afectación, vulnerabilidad, pongan una bandera blanca para que los ayude. Entonces, la cuestión es que luego de la capacitación puerta a puerta, con estos mapas que teníamos, se hacía una evaluación y terminábamos la jornada haciendo un simulacro, en la cual la comunidad salía, como ustedes pueden ver, con su mochila de emergencia, sus botellitas de agua y llegaban a ciertos lugares que eran considerados como los sitios seguros, ¿no?
Y adicionalmente se hicieron muchas ferias ciudadanas con los mismos mapas, pero más grandes, donde la gente llegaba y decía: "Mi casa está aquí, estoy seguro, no estoy seguro", y se les señalaba las rutas de evacuación. Entonces, era lo que en ese momento había para darle solución, pero no era una situación fácil. Había muchas personas que el ver dónde estaba su vivienda o ver su situación les generaba enojo, y por eso ustedes ven, había como enfrentamientos, ¿no? Nosotros no éramos de territorio, estábamos ayudando, pero entendíamos los enfrentamientos y cómo me dicen eso y qué voy a hacer, y aquí la mitad de mi casa sí y la otra mitad de mi casa no, ¿cómo puedo solucionar? Era complejo, ¿sí? Y nos dimos cuenta que muchos de los mapas no consideraban, no, o sea, la persona que lo había hecho no había llegado nunca a territorio, y claro, muchos de los sitios, las rutas que nos decían, o los sitios seguros eran inllegables, o no tenían, no habían visibilizado todas las realidades. Por ejemplo, ya les voy a indicar unas fotografías en las cuales decía: "Y bueno, ¿y cómo va a llegar ahí?". O sea, al menos, deberíamos evaluar eso, si es en la noche, si hay caída de ceniza y tal. Entonces, miren ustedes, para la comunidad era importante el día a día. Entonces, claro, había personas que nos atendían desde una terraza, desde una ventana, se les daba la información, y seguíamos, ¿sí? Entonces, esa era la realidad con la cual me encontré yo personalmente al llegar a territorio. Sí, ya era una realidad mucho más fuerte de estar frente a distintas realidades. Y entre esas, esta, ¿no? Y no se había incorporado todas las realidades, y luego lo vamos a ver. Aquí, estas casas están junto al río, y la cuestión es que estas casas estaban en zona de riesgo y debían evacuar. Y el camino de evacuación era este camino. Y estas 2 personas eran adultos mayores que sufrían, tenían algún problema de salud complicado, y ni siquiera pudieron dar 3 4 pasos. Y como no pudieron dar 4 pasos, tocó regresarlos, sentarlos. La nieta dijo: "Yo no me voy", me quedo con ellos. Y, se sentaron a ver cómo el resto de la comunidad evacuaba mientras ellos se quedaban ahí, ¿no? Y claro, la reflexión era: "¿Y si esto es real? O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién se va a regresarlos a ver? ¿Quién va a tomar la decisión de que tienen derecho a, y claro, y la banderita blanca, quién está haciendo algo con respecto a esta situación, ¿no? Y no tengo ni idea qué pensaba la señora, pero la señora veía cómo el resto se alejaba y ellos estaban ahí. Esta situación también fue muy crítica. Incorporar todas las realidades no era fácil, era un adulto mayor, tenía algún problema, no podíamos comunicarnos, no hablaba. Nosotros no teníamos ningún tipo de formación, en el equipo que estábamos no había nadie que tenga la capacidad de hablar con esta persona, vivía entonces, ¿cómo darle la información y cómo llamar la atención? Lo máximo que se pudo hacer es georreferenciar la casa y llegar al municipio correspondiente y decirle: "Mire, ahí esta persona, pero usted tiene estas personas adicionalmente, debería atenderlos", pero estaban atendiendo 1000 problemas más y muy difícil que alguien la escuche, ¿no? Entonces, no sabíamos, como les decía, cómo trabajar con las incertidumbres, ¿no? Muchos, nos enfrentábamos a lo que: "¿Y si yo me quedo aquí, qué hago? ¿Y si estoy en el carro acá, qué hago?". Y claro, no era, en realidad, las soluciones a veces eran pensadas de forma inmediata, desde ya, solucionemos así, pero cuando ya había una cuestión de atender la realidad era súper complejo, era muy complejo, y claro, y ponerse en los zapatos de otro era desgastante. Y a veces era muy, muy triste, ¿sí? Porque uno tiene, no sé, no sabemos qué vamos a pasar, esto es lo que hay, pero la pregunta es, de allá, que fuera el 2015 al 2025, ¿cambió las cosas? ¿Estamos diferentes? ¿Ya estamos listos? ¿Ya hay nuevos mapas? ¿Ya hay nuevos modelos? ¿Entendemos mejor los flujos de lodo? Ya entendemos mucho más que la cuestión de la urbanización sí cambia ciertos comportamientos y deberíamos reflexionar sobre eso. Entonces, la cuestión era muchas veces no sentarnos, no tener estos modelos conductistas donde hay una persona arriba que enseña a toda la comunidad, sino bajar, ¿no? Y conversar con la comunidad y hablar y ver que la comunidad tenía conocimiento, tenía sus propios, como les decía, sus propios nombres, sus propios mitos, sus propias leyendas, y era la oportunidad de trabajar y compartir y poner en diálogo el conocimiento con el saber. Sin embargo, este tipo de actividad fue imposible hacerlo, a pesar de que unas ONGs la tomaron y la replicaron en otros lugares, trabajar con grupos generacionales, con niños, con adultos mayores, porque eran como grupos que tenían similares necesidades, similares
ganas de compartir determinada información, pero mientras hacíamos eso, llegaban actores políticos de la comunidad, intervenían todo y no querían porque recuerden que estábamos en un contexto social súper complicado de protestas y claro, lo que decían es: "No, necesitamos los puentes, con esos puentes nos van a salvar y no nos den esto, no queremos más capacitaciones", y en realidad a veces sí eran, ¿no? 20 años de capacitaciones desde el 2001, bueno, en la época 14 años, desde el 2001 me vienen dando capacitaciones, capacitaciones y no hay nada más. Pero claro, se generaban procesos de confrontación. La confrontación no estaba solo en la calle contra políticos, sino había confrontación en otras situaciones. Y como les decía, incluso entre los simulacros sin guión, en uno de ellos que generamos, se estaba trabajando con un centro comercial, pero la cuestión es que no sabemos cómo, cerca de un centro comercial que se iba a hacer un simulacro de evacuación, había una escuela, una señora vio que llegó policía, ambulancias, militares, porque estábamos resguardando para sacar a la gente, se asustó mucho, pensó que iba a haber la erupción era real, fue a la escuela y dijo: "Saquen a mis hijos que el volcán está erupcionando". Y de repente, mientras hacíamos el proceso de evacuación, todo organizado, aparecieron unos niños y no sabíamos de dónde habían salido, y para nosotros el simulacro ya no era importante, sino era cuidarles a los niños. La cuestión es que para ese grupo de niños chiquitines la erupción era real y para sus profesoras también la erupción era real. Solo cuando llegaron al sitio seguro les dijimos: "No, no pasa nada, es un simulacro", pero todos llegaron agotados, sin mochilas de emergencia, sin absolutamente nada, pero sí con una cuerdita que les permitió alarse entre todos. La cuestión es que las otras personas que habíamos tenido el simulacro con guión tenían su agua, tenían su mochila y todo, y pedíamos que nos ayuden con las botellitas de agua para darles a los niños y no nos daban. Se daban la vuelta y se iban. Y la cuestión decíamos, si en épocas de paz pasa esto, ¿qué va a pasar cuando sea una situación real? ¿Ok? Y como yo les decía, claro, los simulacros que realizamos nos permitieron ver realidades súper fuertes, ¿no? Como este tipo de camino y personas que llevaban en situación compleja, ¿no? Era lo más real, pero sí, era pensar que incluso, miren, había profesoras que se habían ingeniado meterles a los niños de una guardería en estos cochecitos de mercado y empujarles, y como ustedes ven aquí, metían 2, 3 guaguas, maletas, mochilas y todo, y empujarles, y llegaban, pero con las últimas y en unos tiempos gigantes, pero lo hacían, llegaban casi muertos. Y claro, uno les decía a los estudiantes: "Miren, empujemos para ver", y era imposible. Yo no decía: "¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a lograr?". Y la pregunta será: ¿cambiaron las condiciones del 2015 acá? ¿Sí? Entonces, esto que les había contado, simplemente para que tengan una referencia, aquí está el río, esta es La Mancha, la comunidad que fue evacuada era aquí, este era el mapa que se entregaba y esto era una zona alta, ¿sí? Esto era una zona alta y al otro lado había un río. Y aquí era el sitio seguro. Pero ustedes pueden ver que, claro, lo que en escritorio se había hecho, como se vio, era que la evacuación sea paralela al río, luego se cruce y se vaya a esta zona de acá. O sea, por eso lo que nos daban, hecho en escritorio, teníamos que evaluar en campo y era muy complicado. Llegó la erupción, todos nos habíamos enfocado en lahares, los lahares eran lo que más nos había preocupado, pero nos olvidamos que desde el 2000, desde el 99, el fenómeno más recurrente y el fenómeno que tenía mayor probabilidad de ocurrir eran las caídas de ceniza. Ocurrió el 14 de agosto, comenzaron las caídas de ceniza y se mantuvieron agosto, septiembre, octubre y en noviembre disminuyeron. Pero la cuestión es que muchas de las comunidades que fueron afectadas eran agrícolas y ganaderas. La cuestión agrícola significó 100% total, pérdida total, ¿sí? Y el ganadero igual, entre las situaciones que vivieron en el Tungurahua en el año 99 y se volvieron a repetir en el año 2015, era que como el ganado comienza a enfermar, ya no quiere comer, ya no puede comer, llegan la gente que se aprovecha de esta situación y les compraba por menos de la mitad. Y muchas veces, como las personas están desesperadas por sus animales, incluso pedían que se les regale el ternero. Entonces, y como no pueden hacer, lo hacen, ¿no? Los aprovechadores. Y la cuestión era, ¿por qué todo esto que pasó tanto en esta erupción y en esta erupción no aprendimos y no nos concentramos en eso y nos concentramos en esto de acá que también era importante, pero
lo que era más frecuente lo olvidamos y debíamos habernos preparado para eso. Pero nuevamente, ¿no? La cuestión social, la cuestión de la visita del Papa y muchas cosas complicaron más el este. ¿Cuál es la conclusión general? Y con eso ya mismo vamos terminando. ¿Quedan inquietudes claves por responder? Sí, muchísimas, muchísimas. Como les digo, el documento está ahí, lo he vuelto a leer estos días, hay que pulir, hay que investigar muchísimo más, hay que publicarlo en otros lados para que sea más visible. Pero la pregunta es si la decisión del 15 de agosto fue producto de una insuficiente comprensión técnica o una estrategia política para frenar protestas. No recuerdo, le recuerdo que, claro, el volcán por Lajares no afecta a Galápagos, no afecta a la zona insular, caídas de ceniza, pero porque no se hizo con otras erupciones, quedan como incertidumbres, ¿no? ¿Por qué un decreto de estado de excepción a todo nivel territorial y una cuestión de incluso silencio, ¿no? No hablemos de esto. Se requiere mayor investigación y compromiso responsable en la gestión del riesgo volcánico. Son crisis que inician y tienen una larga duración, ¿sí? Una larga duración y en la cual en realidad aquí vimos que pasaron tantas cosas, muchísimas cosas, que en realidad no tocamos la orquesta todos para darle la solución, sino que cada cual tocaba a su ritmo, hacía lo que podía y claro, llegamos a un nivel de, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué nos sucedió? Comprender mejor para decidir mejor. Como les decía, todo esto lo pongo a disposición para que reflexionemos. Y la cuestión es que debemos aprender algo, ¿no? Para finalizar, no debemos perder la memoria. Todo lo que pasó va a volver a pasar. En alguna manera nos va a volver a repetir y dije, ¿aprendieron o no aprendieron? Hay que analizar las situaciones en sus contextos espacio y temporal. Como yo les decía, lo del 2015, tengo que analizarlo en ese contexto, porque para el 2025 Ecuador ya vive una situación totalmente distinta. Incluso hoy pensar que yo voy a dar las capacitaciones puerta a puerta ya es muy complicado, porque la cuestión de seguridad en el país no es para nada parecida a la que teníamos 10 años atrás. Hay que incorporar distintas realidades. Y hay que reflexionar que sí, que tenemos que aprender más cosas, que hay que aprender incluso otro tipo como le dicen ahora, tener una comunicación, habilidades blandas, otro tipo de cuestiones que las personas que vamos a trabajar el territorio debemos enriquecernos. Hay que aprender de nuestros errores, ¿no? El fracaso permite ver lo que el éxito oculta. Está bien festejar nuestros éxitos, está muy bien decir lo hicimos muy bien, pero debemos sentar y qué nos equivocamos, qué deberíamos solucionar, cómo deberíamos cambiar esto, no en beneficio propio, no únicamente, sino en beneficio de toda la comunidad. Hay que salir de la burbuja y experimentar la comunidad. Hay que ponerse en los zapatos del otro. Esas decisiones en mapa, en escritorio y ahora hagamos aquí en QGIS y listo y tenga ya y vaya. No, vamos a territorio y veamos, ¿se aplica o no se aplica? ¿Se puede aplicar? Las fórmulas, todo funciona y hacen unos lindos modelos, pero cuando caemos en territorio y vemos la realidad, la cosa es distinta. Se cocina de otra manera y hay que reflexionar sobre eso. Estamos obligados a traducir. Hay que salir de la investigación de alto impacto. Está bien, investiguemos y vamos a las revistas, a las Q1 y todo. Pero tenemos que traducir para que todos o la mayoría comprendan, entiendan, evalúen y analicen su situación. Hay que aterrizar en la divulgación, sí, sí, pero no solo en esa divulgación científica, hay que llegar al político, hay que llegar a la parte comunitaria, hay que llegar como les decía, incluso al diálogo, no creernos dueños de la verdad, sino tener la oportunidad de que mi conocimiento, el que yo tengo, ¿cómo le pongo en diálogo con el saber y con la comunidad para poderlo aprovechar? Y esta imagen me fascina un montón porque aunque es estático, uno da la impresión que el volcán está avanzando, que es un tren ahí con la columna. Entonces, avancemos, avancemos. No es el mismo espacio, no es el mismo tiempo y aprendamos de eso, ¿no? De todo esto hay que aprender. Muchísimas gracias, colegas, por el espacio y la oportunidad. Queda mucho en carpeta, pero bueno, lo principal se ha compartido. Muchas gracias, maestra Liliana. A continuación, leeré algunas preguntas que tenemos aquí. Tenemos de Modesto Portilla Gamboa.
nos comenta, el análisis y evaluación de las variables del tema expuesto en esta charla son básicamente de carácter cualitativo y o lingüístico, mientras aquellas variables que normalmente se trabajan en vulcanología son de carácter cuantitativo. La pregunta es, para la valoración del riesgo, su respectiva evaluación y análisis, ¿cómo se podrían compaginar estos dos tipos de variables, dado que forman parte de la misma realidad, el territorio volcánico donde habitan seres humanos y sus costumbres? Sí, es muy complejo, como tú dices. Yo creo que, hay que buscar un diálogo. O sea, la cuestión es que no debemos centrarnos a que el dato pese más que muchas veces que el conocimiento o el saber de la comunidad, ¿sí? No, yo no tengo la fórmula para decirte: "Hagámoslo así", pero sí tendría el sano consejo de decir: "Mira, lo que saques con tu formulación, en el mapa, lo que hagas, obligatoriamente tienes que ir a territorio y ver y calibrar, y siempre, considerar que lo que tú hiciste es mejorable. Se puede mejorar y se puede, pero sobre todo pensar aquí hacia quién va dirigido. Como yo decía, las publicaciones de alto impacto está bien, pero la cuestión hay que ponernos en la sana crítica de decir, de las publicaciones que hemos hecho, ¿cuántas han aterrizado en políticas públicas reales y aplicables? ¿Sí? Entonces, yo fórmula ahora decirle, mira, hagamos así. No, yo diría que una investigación realmente exitosa sería aquella que no llegue a esta revista tal y que esté ahí y que lo leamos los del grupo. No, que esta investigación llegue a territorio y lo entienda el señor alcalde, lo entiendan los planificadores, lo entienda absolutamente por qué se debe hacer así. Y más aún, lo ponga en diálogo con la comunidad, con su saber, con su conocimiento y veamos, sí, sí sirve. Como les decía, nada está escrito en piedra. Y aquí tenemos que tener la suficiente humildad de saber que todo es perfectible y todo es mejorable. Pero el dato crudo, duro, sí, si en territorio no se lo aplica, no sirve, no sirve. Si no llegamos a eso de que esto me ayuda, este mapa me va a ayudar a tomar decisiones, pero sobre todo saber que hay incertidumbre y que puede mejorar, eso sí nos va a ayudar. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Virna Pirate que nos dice, mil gracias, muy interesante. La pregunta es, ¿la investigación ha tomado información del territorio colombiano de Nariño? ¿Es realmente similar en muchos aspectos? He visitado Nariño, he tenido chance con Gustavo, con el profe Córdoba, de trabajar la zona. Sí, hay muchas cosas que son muy similares, pero algo que sí veo es que a veces modelos exitosos del punto A no van a ser el modelo exitoso del punto B. Porque la relación que la comunidad establece con el volcán es muy particular y son relaciones que incluso pueden ser de herencia o generacionales. Y la cuestión es que tal vez el éxito sea por particularidades que ni siquiera tenemos la capacidad de ver. Muchas veces llegamos a zonas donde nos responden lo que queremos que nos respondan, no lo que no deberían responder. ¿Por qué no me contaste eso? ¿Por qué no me preguntaste? Entonces, tenemos que ver que nosotros llegamos con una visión muy cerrada como científicos, con un objetivo muy cerrado y muchas veces la información que se requiere es información que se tendría que levantar durante décadas. En este punto ya deberíamos postular que también pongan el Nobel para la geología, porque es investigación que se debe hacer por décadas y posiblemente ahí logremos descubrir algo. Como les digo, entendí que hay un solo volcán, sea Tungurahua, sea Cotopaxi, pero cada comunidad que está localizada en una zona, para ellos es un volcán distinto, no es el mismo volcán, son distintas caras. El de aquí le ve distinto, el de aquí le ve distinto y tienen una relación de convivencia muy particular que lo que sirvió aquí yo no lo puedo pegar acá. Podría usarlo de referencia, pero no porque tengo que respetar el contexto de relación que existió entre el volcán y la comunidad, más aún si son comunidades que están ya por varias generaciones, ¿no? Si funcionó aquí, no es obligatorio, no son etiquetas de ir y pegar y decir, aquí esto va a funcionar. No, 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 no.
Hay que tener, como entender el contexto y como yo decía, tener la participación de toda la comunidad, porque al final los investigadores llegamos y nos vamos. Debemos ser los entes que estimulan algo que se quede de forma permanente y en ausencia de nosotros mantenga, incluso se fortalezca y crezca para que sea mejor. Muchas veces ya existe. La gestión está dada, pero no la entendemos. Y si llegamos con el modelo existente y rompemos lo que existía, probablemente dañamos información de varias generaciones. Entonces, sí, he ido por allá, me llama muchísimo la atención la cuestión cultural que la tienen, la cuestión ancestral que la tienen, el saber y cómo lo rescatan. Hay muchas cosas que hay que seguir trabajando. No hay tiempo, pero en este compartir, en este palabrear, nos ayuda mucho a decir, sí, esto posiblemente lo puedo utilizar, esto no. Y de los, como digo, de las situaciones particulares, todos podemos aprender algo. Muchas gracias, maestra Liliana, y espero que esta charla nos ayude a hacer una gran reflexión entre la relación volcánica y el ámbito social. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias. A continuación, iniciaremos con nuestra segunda charla, la cual lleva el título de ¿Cómo responden los volcanes a una glaciación? El caso del volcán Mochochazhuenco en los Andes del Sur, Chile, a cargo del candidato al doctorado Pablo Moreno Jaeger, investigador de la Universidad de Wisconsin-Madison. El candidato a doctorado Pablo Moreno Jaeger es magíster en geociencias de la Universidad de Wisconsin-Madison y geólogo. Licenciado en Ciencias, con mención en Geología y minor en Energías Renovables de la Universidad de Chile. Ha trabajado como asistente y profesor guía en distintas universidades de Chile, como la Universidad Andrés Bello y la Universidad de la Frontera. Actualmente es candidato a doctor en geociencias en la Universidad de Wisconsin-Madison, donde también trabaja como asistente de peligros naturales, geología ambiental y elementos de la petrología. Ha trabajado como consultor y como parte de la dirección del grupo de especialistas en volcanología de la Sociedad Geológica de Chile entre los años 2019 y 2023, grupo del cual fue fundador. Su investigación se enfoca en la geocronología y geoquímica de cuerpos magmáticos, pero actualmente está enfocado en la cronología de erupciones volcánicas durante el Pleistoceno y el Holoceno, y cómo se relacionan con las últimas glaciaciones globales. La siguiente charla se analizará la gestión de crisis Disculpe. En esta charla se presentará una actualización geocronológica del volcán Mochochozhuenco, ubicado en una zona que estuvo cubierta por aproximadamente 1.5 kilómetros de hielo hace 18,000 años. Les recuerdo que pueden realizar sus preguntas en nuestra área de chat. Les cedo la palabra al candidato a doctorado Pablo Moreno. Muchas gracias, Edwin. Voy a ir presentando. Sí, aquí. ¿Cómo se ve ahí? Ya podemos ver su presentación. Ok. Muchas gracias. Ok. Muchas gracias por la introducción y también por permitirme presentar mi investigación. Muchas gracias también a Liliana, su charla fue muy interesante. Y también saludo a mis compatriotas de Chile que probablemente están tomando once mientras ven esta charla. Este trabajo obviamente incluye muchos coautores, coautoras, y yo soy el investigador principal, pero quiero obviamente agradecer a todos los que están incluidos en este trabajo que está publicado en el Geological Society of American Bulletin. ¿Sí? Voy a hablar de cómo responden volcanes a una glaciación y voy a usar el caso del volcán Mochochozhuenco, que está ubicado en los Andes del Sur en Chile, la zona volcánica sur. Desde hace mucho tiempo se está investigando cómo volcanes pueden reaccionar frente a una glaciación, ¿ya? Y en particular esto se empezó a estudiar en Islandia, donde se buscaba responder estas dos preguntas: ¿cómo cambia la tasa eruptiva y cómo cambia la composición frente a la glaciación? Es decir, cuando está el hielo cubriendo un volcán, ¿qué pasa? Y cuando este hielo se retira,
cuando ya el proceso de deglaciación, ¿qué pasa? En el caso de Islandia, la litósfera es bien delgada y se logró más o menos comprobar, con algunas excepciones, que el volcanismo disminuye durante la glaciación. Es decir, está este hielo que durante la última glaciación en Islandia tenía alrededor de 2 kilómetros de espesor, estaba cubriendo los volcanes, y esto genera un estrés cortical que hace que finalmente no se generen diques hacia la superficie y que baje la eruptividad. Ahora, cuando este hielo se retira durante la deglaciación, todos estos diques empiezan a alojar o ubicar magma en las zonas superficiales de la corteza, al punto que en algún momento se genera la erupción. ¿Bien? Ahora, no se vio un cambio de composición. ¿Ya? En Islandia generalmente los magmas son más o menos máficos, o basálticos andesíticos, abasálticos, y no se vio un cambio de composición durante y después de la glaciación. Lo que estamos tratando de responder, entonces, es si ocurre lo mismo en una corteza continental, en un arco volcánico de corteza continental, como el caso de Chile, o también como el caso de Ecuador, que Liliana estaba hablando. ¿Cuál es el problema? Es que en la corteza continental, en un arco volcánico continental, la corteza es mucho más gruesa. Entonces, estos cambios que vemos tan directos en Islandia, donde la corteza tiene menos de 15 kilómetros de espesor, quizás no los vemos en un arco volcánico continental. Entonces, ya se han estado haciendo alguna hipótesis sobre esto. Esta es una representación gráfica donde indican que el hielo está básicamente aquí cubriendo los volcanes, está incrementando el estrés cortical en estos sectores, y ese estrés cortical finalmente lo que hace es inhibir las erupciones, y quizás puede incluso inhibir la función parcial cerca del moho, es decir, ya en contacto, en el límite con el manto. Cuando el hielo se retira, estas erupciones se reinician, y es porque el estrés cortical se liberó. Entonces, este estrés que se está produciendo se libera rápidamente. Muchas de estas erupciones pueden ocurrir como conos monogenéticos si es que tenemos una falla cortical. Esto es una representación de lo que se debería ver, pero no es que se haya estudiado con ejemplos. Se ha calculado cuál es el estrés cortical que se observa. Este es un caso de Canadá, en el arco Garibaldi, donde la capa de hielo de Laurentia debe haber generado alrededor de 20 megapascales. Entonces, el mismo caso, donde hay volcanes que no están cubiertos de hielo, en algún momento durante la glaciación hay 20 megapascales de estrés que se generan aquí en la corteza, lo cual inhibe las erupciones, y después cuando este glaciar se retira, cuando esta capa de hielo se retira, se generan las erupciones, ¿ya? Y porque se liberan estos 20 megapascales de estrés. También esto ha sido calculado por compatriotas en Chile. En este trabajo estiman cambios de estrés de 10 a 100 megapascales, es decir, el estrés, la corteza que se genera por la capa de hielo debería ser de 10 a 100 megapascales. Este trabajo de acá es de Rawson et al. En 2016 en Geology, y por primera vez empieza a investigar cómo cambian las composiciones de un volcán por la glaciación. Entonces, lo que hizo Rawson et al. Es que recolectó un montón de tefras, muchas tefras de este volcán, que es el volcán Mochochocuenco. La razón principal por la que estoy trabajando en este volcán es por este trabajo, y ve que hay tres fases después de la glaciación. Está la fase 1, que le llama evacuación, donde se producen varias erupciones muy explosivas con contenido rico en silicio, es decir, dacitas y riolitas, con un volumen bastante alto. Posteriormente viene el periodo de relajación, que sería de 7.300 a 2.900 años atrás, y donde los magmas son principalmente máficos o basálticos andesíticos a basálticos. Esto ocurre porque finalmente este reservorio de silicio se vacía completamente durante la etapa anterior, que era la evacuación. Y posteriormente viene la fase 3, que le llaman recuperación, que es del 2.300 años al presente, donde finalmente se generan las erupciones normales de este volcán, es decir, el sistema vuelve a su estado normal, donde generalmente las erupciones eran más o menos intermedias o andesíticas. ¿Okay? Ahora, el problema que tiene esta investigación es que no investiga o no se pregunta qué pasa durante la glaciación. Es decir, sabemos qué está pasando después, pero qué pasa antes y qué pasa durante no se está respondiendo. ¿Y por qué pasa eso?
es porque este trabajo se enfoca en las tefras. El problema de enfocarse en las tefras, que como sabemos el producto explosivo de una erupción, es que las tefras son muy fáciles de erosionar. Entonces, por un lado se van a erosionar por el glaciar, y por otro lado, cuando la tefra se deposita durante una glaciación, asumamos que hay una erupción durante la glaciación, esta tefra se va a depositar encima de la capa de hielo, y cuando la capa de hielo se retire, después se va a empezar a erosionar y se va a ir por erosión fluvial o una parte de erosión glacial. Entonces, en el trabajo que estamos investigando nosotros, decidimos enfocarnos en las lavas. Y vamos a enfocarnos en las lavas antes, durante y después de la glaciación. Y vamos a responder más o menos las mismas preguntas que se tenían desde 1970, cuando se empezó a estudiar esto en Islandia. ¿Por qué ocurren estos cambios? Si es que hay algún cambio. ¿Y qué pasa antes y durante la glaciación? También nos enfocamos en el después, obviamente incorporando lo que se ha aprendido anteriormente, pero también enfocándonos en las lavas. Entonces, esta imagen es el estado del arte de nuestra investigación, donde muestra 6 volcanes en la zona volcánica sur, en el sur de Chile: el Villarrica, el Mochochohuenco, el Puyehue, el Antillanque, el Osorno y el Calbuco. Probablemente los más conocidos serían el Villarrica, el Puyehue y el Calbuco, porque han tenido erupciones después del año 2015, los tres. Perdón, el Puyehue tuvo una erupción en el 2011, Calbuco y Villarrica el 2015. Estos volcanes estuvieron cubiertos por al menos 1,5 kilómetros de hielo hace 18.000 años. Ese fue el último máximo glacial. En Chile le llamamos glaciación Llanquihue, en otros sectores del mundo tienen otros nombres. Sería el último máximo glacial. Cuando este hielo se retira, entonces, al parecer lo que queremos investigar es que la composición de los volcanes va a ir cambiando y algunos volcanes van a hacer erupción más. Probablemente por lo que estaba mencionando anteriormente, que hay un montón de magma alojado que el glaciar impide que haga erupción. Yo me estoy enfocando actualmente en el volcán Mochochohuanco, que es un volcán que actualmente tiene un glaciar, pero no una capa de hielo como la capa de hielo patagónica que estaba anteriormente, que esta sería la extensión de la capa de hielo patagónica hace 18.000 años. ¿Ya? Acá está Santiago, la capital de Chile, y estamos viendo estos volcanes de acá, los 6 volcanes de acá, y este sería el Mochochohuanco. Entonces, para responder a estas preguntas, vamos a tener que enfocarnos en dos partes. Primero, es que queremos saber la edad de estas erupciones. Si queremos ver realmente qué pasa durante, después y antes de la glaciación, tenemos que saber la edad de las erupciones. Tenemos que saber si este volcán tiene erupciones antes, después y durante la glaciación. Entonces, tenemos que datar las muestras. Entonces, por un lado, nos estamos dedicando a la geocronología, y por otro lado, vamos a ver que estas muestras que estamos datando, si es que hay un cambio específico en composición, en textura o en el afloramiento in situ, ¿ya? Este es el volcán Mochochohuenco de nuevo. Entonces, como un ejemplo, este es un afloramiento que vimos en el volcán Mochochohuanco, en uno de los flancos. Se ve esta lava que cuando la vimos por primera vez, inmediatamente nos hizo recordar este trabajo de Smelly et al. En el 2011 en Bulletin of Volcanology, que muestra que lavas que se detienen de forma repentina de esta forma es algunas veces porque están en contacto con algo frío, que puede ser agua o puede ser hielo. Entonces tenemos que ver las texturas y tenemos que ver la edad de esta lava. Tomamos una muestra, la pulverizamos, parte de lo que pulverizamos lo analizamos en la microsonda para analizar la química del mineral, la química del vidrio y también la roca total, y otra parte la usamos para radiarla y la llevamos finalmente al espectrómetro de masa para hacer el método de geocronología. La geocronología que estamos haciendo es la de argón-argón, la de helio 3 y la de carbono 14. Carbono 14 no me voy a enfocar mucho porque muy probablemente la han escuchado, ¿verdad? El análisis del carbono que está decayendo en paleosuelos, en muestras con contenido orgánico, rico en orgánicos o también en carbón. Primero voy a hablar del método de argón-argón. Es bastante simple, es un avance del método de potasio-argón. El método de potasio-argón es básicamente, se basa en este principio de que tenemos potasio dentro de los minerales o dentro del magma. Ese potasio va a empezar a decaer a argón cuando está frío, y va a estar frío cuando finalmente la roca se solidifica, cuando hace erupción. Entonces este magma sale hacia la superficie, se solidifica, tomamos la muestra, y cuando se solidifica empieza a actuar este reloj en donde el potasio empieza a decaer lentamente hacia argón. Entonces llega un geólogo, ese geólogo va a analizar
el argón, analiza el potasio y ve cuántos años pasaron. Nosotros estamos haciendo el método de argón-argón, que lo analizamos en nuestro laboratorio Whiskard, donde tenemos estos dos equipos, que es un avance del potasio-argón, es bastante similar, es un avance desde este. El otro método que estamos haciendo es el de helio 3, que son isótopos cosmogénicos. Este método se basa en la explosión de supernovas. La explosión de supernovas básicamente liberan un montón de elementos. Mediante el método de espaliación, pero mediante un proceso de espaliación, estos elementos se empiezan a transformar en otros elementos al punto de que finalmente hay ciertos minerales y ciertas rocas que absorben un elemento en particular. En este caso, el elemento que se absorbe es helio 3 y se absorben olidinos. Entonces, cuando esta muestra está en superficie, inmediatamente empieza a absorber helio 3. Entonces, lo que estamos asumiendo es que esta muestra va a estar en superficie cuando finalmente hace erupción. Ok. Entonces, el volcán que me estoy enfocando es el volcán Mochochocuenco. En realidad es un complejo volcánico, está compuesto por el volcán Mocho y el volcán Chocuenco. El volcán Mocho está activo, tiene erupciones durante el Holoceno. El volcán Chocuenco se piensa inactivo, pero voy a mostrar ahora que en verdad está activo. El volumen de 110 kilómetros cúbicos es catalogado por el Servicio Nacional de Geología y Minería en Chile como número 9 en el ranking de riesgo específico. Tiene 12 edades de argón-argón. Aquí voy a agregar unas cuantas más, creo que agregamos 24 edades más. La última erupción fue en el año 1864, así que bastante viejo, pero tiene más de 75 erupciones explosivas postglaciales. Postglaciales, también se le dice LGM, por su sigla en inglés, es el último máximo glacial que ocurre entre 35.000 a 18.000 años. Entonces, a los 18.000 años es cuando el hielo empieza a retirarse en el hemisferio sur, más o menos. Entonces vamos a los resultados. Las erupciones explosivas postglaciales principalmente son la riolita en el Tume, la riodacita pirihueico y la dacita Huilo. La riolita en el Tume tiene una edad de 11.500 años y son más o menos de 5 kilómetros cúbicos, lo cual sería más o menos la mitad de la erupción del Pinatubo. Posteriormente tenemos la riodacita pirihueico, que tiene 10.500 años. Un volumen de 2.2 kilómetros cúbicos, y la dacita Huilo, que tiene 8.500 años, 2 kilómetros cúbicos. Vemos que esta riolita aquí está cubriendo una morrena, y pensamos que esa morrena tiene una edad de 18.000 años, basándose simplemente en el paleoclima. Entonces, justo después de la glaciación, entre 11.500 y 8.000 años, es donde este volcán tiene erupciones que representan más del 10% de su volumen total. Entonces, claramente el volcán está haciendo erupción más después de la glaciación. También investigamos la erupción de 1864, esta lava de acá. Se le dice Chayquemahuida en algunos trabajos, en otros trabajos también le dicen lava boomerang porque se curva de esta forma. Y se curva básicamente porque es una dacita, vemos ciertos levis que son bastante bonitos y está en contacto con este basamento. Ok, entonces para mostrar algunos resultados radiométricos, les estoy mostrando aquí 3 platós y 3 isócronas, cada una asociada a sí misma. Vemos que las edades que cubrimos del Mochochocuenco van desde 300.000 años hacia el reciente, y la edad más joven que logramos ubicar con el método argón-argón es de 4.400 años. Es decir, el método argón-argón hace 20 años era un método que se usaba simplemente en muestras que eran pliocenas, después empezó a avanzar hasta el Pleistoceno. Actualmente estamos usando el método argón-argón para el Holoceno. Obviamente no es tan preciso como el método de carbono, pero teniendo alguna cierta estratigrafía y ciertos conocimientos de horizontes que sabemos que tienen una cierta edad de carbono 14, podemos usarlo como proxy de estratigrafía. Esta es una edad de helio 3 en un cono que se pensaba que tenía 3.000 años y nos dio una edad de 500 más o menos 200 años. Es decir, este cono hizo erupción en tiempos históricos. Este cono de acá se pensaba que tenía 10.000 años, ahora nos da una edad de 2.500 años, que tiene esta textura de corteza de pan o textura de coliflor también. Aquí la misma erupción que le mostré en 1864. Y esta es la edad más joven que logramos, de 4.400 años, que tiene una incertidumbre bastante alta, como pueden ver ahí. Pero sabemos que es más vieja que la Inimbrita Enco, que está acá, porque está debajo de esta Inimbrita, y esta Inimbrita ha sido datada mediante el método de carbono en 1.600 años. Entonces, claramente el argón-argón no llega a las precisiones del método de carbono, pero estamos logrando con estratigrafía
estamos acercándonos con esta estratigrafía. En una década más probablemente nos vamos a estar acercando cada vez más. También se puede comparar con glaciología. Vemos aquí, perdón, geología glacial. Vemos aquí una morrena lateral que es más vieja que esta lava porque esta lava está encima de esta morrena lateral. Este es el flanco noroeste del Mochocho Cuenco. Estamos viendo aquí una caldera, ¿ya? Que esta caldera se pensaba que tenía 80.000 años y hemos actualizado esa edad a 16.000 años. La actualizamos mediante un set de lavas que están truncadas, que se ubican justamente truncadas por esta caldera y que fueron datadas en 16.600 más o menos 2.400 años. Hay un set de otras erupciones más viejas que están debajo de esta dacita. Es decir, en términos estratigráficos siempre vemos con este método que las cosas más viejas están debajo. Entonces, tienen sentido en términos estratigráficos, me refiero. Vemos la Imimbrita Enco en esta fotografía, que es esta tefra de color negro, y también vemos este cono que es el que les comenté que tiene una edad de 500 más o menos 200 años. Particularmente vemos hartos depósitos de bloques erráticos de granitoides, los cuales muy probablemente fueron depositados por morrenas asociadas al último máximo glacial. Entonces vamos con algunos ejemplos. Esta es la lava que les mostré anteriormente, que les comenté que parecía que fuese esta lava, como un ejemplo de esta lava que finalmente se detiene porque se está enfriando en contacto con algo frío, ¿verdad? Esta lava la datamos en 18.600 años, es decir, justo cuando sabemos que el hielo era lo más espeso, lo más grueso posible. Entonces, muy probablemente estamos pensando es que esta lava se detuvo por el hielo y vemos que un set de lavas asociadas también a este que tienen la misma edad también se detienen todas a la misma elevación, a la misma altitud. Cuando nos acercamos a esta lava vemos declasamiento perpendicular en la parte superior y declasamiento radial o planar en la base, lo cual indica justamente contacto con algo frío. Todas estas texturas se llaman de contacto lava-hielo. Aquí vemos estructuras prismáticas que están asociadas a contacto lava-hielo. También vemos estructuras planares que están en escala centimétrica. También en lavas que tienen una edad de 16.000 años. Esta tiene 26.000 años. Entonces un set de lavas que tienen texturas de contacto lava-hielo que hicieron erupción durante la glaciación o justo cuando el hielo se está retirando, como esta de acá abajo. Algo muy sorprendente es que encontramos pillow lavas. Estos como bloques redondos son pillow lavas que vemos en un sector del Mochocho Cuenco. Particularmente vemos un set de lavas que generan acantilados. Esta lava que está aquí, que datamos en 25.000 años, genera este acantilado acá, se detiene sorpresivamente y pensamos que se detiene porque finalmente el hielo impidió que siguiera avanzando. Esta lava que está acá tiene 19.000 años y también se detiene sorpresivamente. Como les comenté hace un rato, en términos estratigráficos su edad tiene sentido, está encima de esta lava que está altamente erosionada con estrias glaciales por la glaciación, que tiene una edad de 37.000 años. Este sector de acá tiene un set de desglaciamiento planar, es una dacita, y también se detiene de forma bien particular a cierta elevación, y tiene una edad de 16.600 más o menos 2.600 años. Lo que estamos sugiriendo es que con esa línea celeste que acabo de hacer aquí, es básicamente el punto donde se estaba ubicado la capa de hielo encima de este volcán en el pasado. Cuando nos vamos hacia los acantilados, vemos que tiene estas texturas prismáticas que vemos en dacitas y también vemos en andesitas basálticas, es decir, vemos un comportamiento textural que independiente de la composición. Entonces, con eso hicimos este modelo, es decir, esta lava finalmente se detiene aquí y genera este acantilado porque tuvo contacto con este hielo hace 26.000 años. Después este hielo se empieza a retirar lentamente hace 16.000 años y otra lava empieza a avanzar por encima y empieza a derretir lentamente este hielo al punto de generar un lago. Este sector se llama lava fed delta o un delta originado por una lava. Y cuando ya el hielo se retira completamente, esto se va a erosionar y va a generar como una depresión. Entonces eso es lo que estábamos viendo en la imagen anterior. Todo esto ocurre generalmente a elevaciones de 1.700 metros sobre el nivel del mar.
Y como podemos ver, en este sector verde, esta unidad de color verde que le estoy mostrando aquí, es la unidad que está haciendo erupción durante la glaciación. Podemos ver que se detiene siempre a la misma elevación. Es una elevación de alrededor de 1.600 a 1.700 metros sobre el nivel del mar, lo cual indica que el hielo, el espesor del hielo, en ese entonces, hace 25.000 a 18.000 años atrás, debe haber sido de alrededor de 1.500 metros o 1,5 kilómetros. Cuando lo comparamos con datos paleoclimatológicos hechos por geólogos glaciales, vemos que coincide bastante con el espesor que estos trabajos indican, ¿ya? Entonces ya le estaba hablando de cómo se comporta el volcán en superficie, es decir, cómo las lavas tienen contacto con el hielo y cómo las lavas se van a comportar en contacto con este hielo. Vamos a empezar a ver ahora cómo se comporta de manera interna, si vemos cambios composicionales o si vemos cambios en la mineralogía. Entonces, aquí le estoy mostrando un gráfico que es silicio versus edad. Entonces, nos sale el eje X aquí, pero el eje X es edad. Entonces, estos son miles de años, ¿ya? Vemos que el volcán Mochichohuenco se comporta generalmente como un volcán máfico, andesítico basáltico, andesítico, pero justo cuando empieza la glaciación, que esta trama de color azul, empieza a aumentar su contenido de sílice. Aquí le estoy haciendo un zoom a ese caso, de los 50.000 al reciente. Justo cuando empieza a aumentar el glaciar a los 30.000 años, empieza el contenido de sílice a aumentar. Y cuando este contenido de sílice cuando este glaciar se retira, el contenido de sílice aumenta tanto y hay una erupción de una riolita. Y después el contenido de sílice empieza a disminuir nuevamente, ¿ya? En términos de volúmenes, les voy a pedir que por favor se enfoquen en estos dos sectores de aquí, de este color celeste. Aquí tenemos volumen del volcán versus edad. Y en la curva roja, por favor, les pido que pongan atención a la curva roja, que es el volcán Mochichohuenco. Vemos que la curva aumenta justo cuando termina el penúltimo máximo glacial. Después es bastante plano y aumenta justo después del máximo glacial. Entonces, el volcán empieza a aumentar su volumen justo después de que se retira la penúltima glaciación. Después es bastante planar la curva, no hay erupciones, y después aumenta nuevamente, ¿ya? Entonces, con esta información es que pudimos hacer un modelo de la respuesta de este volcán a las glaciaciones. Entonces, antes del último máximo glacial, es decir, a los 100.000 a 37.000 años atrás, las erupciones eran basálticas andesíticas, con excepción de muy pocas dacitas, que este caso de acá. Los dos conos estaban haciendo erupción, el Mocho y el Chohuenco. Los volúmenes aumentaron después de la penúltima glaciación, pero no se vieron cambios composicionales, ¿ya? Después, en este caso, estamos entre 37.000 a 26.000 años atrás, durante el inicio de la glaciación. Nos pasó algo interesante, que no encontramos edades datadas, no encontramos muestras datadas en esa edad, ¿ya? Lo cual nos puede indicar tres casos. Uno, que la erosión glacial fue tanta de que no encontramos esos afloramientos. Dos, que hubo un seco en las muestras, es decir, que no tomamos toda la muestra que deberíamos haber tomado. O tres, que el avance del hielo hizo que el estrés aumentara tanto de que se disminuyeron las erupciones durante la glaciación, que es justamente lo que se está haciendo como hipótesis en Islandia, ¿ya? Le estoy sugiriendo aquí que en verdad no es un sesgo o no es erosión glacial, porque vemos esa curva plana en otros volcanes de la zona volcánica sur. Vemos eso en el caso del Puyehue, donde vemos una curva plana durante la glaciación. Vemos eso en el caso del Antuco, que es otro volcán en el sur de Chile, que también es plano. Y en el Calbuco lo vemos solamente durante el último máximo glacial, porque este volcán es más joven. Entonces, los tres volcanes tienen un aumento después del último máximo glacial y una curva plana durante la glaciación. Entonces, pensamos que esto no es un sesgo. ¿Qué pasa justo cuando ya la glaciación está al máximo? Logramos calcular el estrés en la corteza, y ese estrés debe haber sido de alrededor 6 megapascales, 5.5 para ser exacto. Aquí estamos en el centro del volcán, hay 5,5 megapascales debajo de la corteza en este volcán. Permiso, voy a tomar algo de agua. Durante este periodo hubo erupciones. Entonces, algo que podemos indicar inmediatamente es que los volcanes sí hacen erupción durante la glaciación, pero al parecer, por alguna razón que estamos todavía tratando de responder, es que no hacen erupción al principio
pero después parece que se acostumbran y van a hacer erupción. Algo particular que pasa es que estas erupciones son, son ricas en elementos incompatibles, es decir, ricas en elementos trazas. Esto no se había visto anteriormente en el volcán Mochochocuenco, es decir, no había cambios en la cantidad de elementos trazas, se veía más o menos un comportamiento constante, pero justo durante la glaciación hay este cambio. Lo que estamos sugiriendo es que porque hay un estrés de 5,5 megapascales, que es bastante, no es tan alto, pero es medianamente alto, genera finalmente un aumento, perdón, voy a ocultar esta cosa, genera un aumento en el contenido de, perdón, en la tasa de asimilación cortical, es decir, el magma se está alojando ahí y no puede hacer erupción, entonces básicamente va a empezar a asimilar la corteza, va a empezar a contaminarse con la corteza. Un poquito de contaminación cortical es suficiente para que los contenidos de elementos incompatibles aumenten, ¿ya? Cuando ya se retira el glaciar, es decir, se liberan 6 megapascales, tenemos ahora erupciones dacíticas, lo cual no se había visto anteriormente, es decir, que hay un cambio en la composición, y estas dacitas inicialmente son ricas en incompatibles y después pobres en incompatibles, que es el caso normal. Entonces, eso más o menos confirma de que hay un momento durante la glaciación donde hay solamente erupciones incompatibles, probablemente por asimilación cortical, y al mismo tiempo hay dacitas que están alojándose debajo a altas presiones por el glaciar y que no pudieron hacer erupción durante la glaciación porque el glaciar estaba impidiendo que hicieran erupción. Cuando menciono glaciar quiero decir capa de hielo, me estoy refiriendo a un glaciar bastante grande, o sea, imagínense algo como Antártica. Posteriormente, durante el Pleistoceno superior al Holoceno, 12.000 a 6.000 años atrás, se reinician las erupciones del volcán Chohuenco, lo cual no habíamos visto anteriormente, y con esto comprueba que el volcán Chohuenco está activo porque tuvo erupciones hace menos de 10.000 años, durante el Holoceno. Al mismo tiempo se genera la caldera del volcán Mocho, hace alrededor de 11.500 años, y hay un set de erupciones riolíticas a dacíticas. Entonces, pasa un tiempo desde la glaciación, y ahí es cuando el volcán empieza a tener erupciones de silicia, muy silicias, ricas en sílice y muy explosivas. El volcán Chohuanco no hizo erupción antes de la glaciación y no hizo erupción antes de la última glaciación y no hizo erupción durante. Entonces no podemos comparar bien qué pasó ahí. Lo que estamos sugiriendo es que en verdad este cono del Chohuanco no tiene relación con la glaciación. Vemos que en contenidos de fugacidad oxígeno, analizamos los óxidos y vemos que la fugacidad de oxígeno es distinta entre la erupción del Mocho y la erupción del Chohuanco. Entonces pensamos que son distintos reservorios. Y no podemos decir nada sobre este reservorio ya que no sabemos cómo se está comportando antes de la glaciación. Y de hecho pensamos que este reservorio no tiene nada que ver con la glaciación y se generó después solamente, ¿ya? Entonces con esto estamos sugiriendo que en verdad hay reservorios que son sensibles a la glaciación y otros que no. Ya va a depender finalmente del comportamiento del volcán durante, cuando la capa de hielo está encima. Y ya durante el Holoceno tardío al reciente, vemos que ocurre un set de erupciones del cono Mocho, se reconstruye sobre la caldera, hay un set de conos monogenéticos que logramos datar 2.000 años hacia el presente, y el cono Chohuenco ha dejado de hacer erupción. La última erupción fue hace 6.000 años, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si lo comparamos con otros volcanes? Les voy a pedir que pongan atención a la curva de abajo. Tenemos la curva del volcán Puyehue, del volcán Antuco y del volcán Calbuco. Todos los volcanes, como le había comentado, aumentan su volumen después de la última glaciación. Entonces, parecer, todos los volcanes sí aumentan sí tienen más erupciones después de la glaciación. Eso es lo que indica, ¿ya? Pero en términos composicionales, y aquí de nuevo le estoy mostrando silicio versus edad, solamente el Puyehue tiene cambios composicionales. Tiene erupciones andesíticas que luego se vuelven riolíticas o basálticas. El Mocho Chohuanco era distinto, ¿verdad? De máficas se vuelven silicias. Pero el volcán Antuco y el Calbuco no tienen cambios, ¿ya? Entonces, al parecer, en términos composicionales, solo el Puyehue tiene un cambio en la composición, implicando que no todos los volcanes son sensibles a la glaciación en términos composicionales. ¿O sí? Y eso es lo que estamos trabajando actualmente, ¿ya? Yo principalmente me estoy enfocando en el volcán Villarrica. Tengo colegas que están trabajando en el volcán Osorno y el volcán Puyehue, y también en el volcán Antillanca también me estoy enfocando en el volcán Calbuco, ¿ya? Les puedo adelantar, estos trabajos están en revisión, pero les puedo adelantar que se observan cambios composicionales, pero son distintos, y en general
El cambio va a ser dependiendo de cómo se está comportando el volcán durante la glaciación. Al parecer, si el volcán es máfico durante la glaciación, o el reservorio es máfico durante la glaciación, el cambio va a ser menos brusco a que si el volcán es silicio durante la glaciación, ¿ya? También estamos analizando la química mineral para ver cómo cambian las presiones, es decir, con la química mineral podemos hacer cierta termobarometría, ¿verdad? Ver la temperatura y las presiones y ver cómo estas van cambiando durante la glaciación y después de la glaciación, ¿ya? También les puedo adelantar que vemos indicios de contaminación cortical en el Mochoyohuenco debido a esto, ¿ya? Y ahora ya me estoy acercando a las conclusiones, pero quiero también indicar una cosa como resultado secundario, bien importante por lo que decía Liliana, ¿verdad? Tenemos que acercar esta información más a la comunidad. El volcán Mochochocuenco está catalogado como un número 9 en el ranking de riesgos específicos por el CERNAGEOMI, por el Servicio Nacional de Geología y Minería. Tiene un set de 75 erupciones post-glaciales. Y acá estoy indicando unos nuevos peligros, unos nuevos riesgos. Por ejemplo, la Caldera sabemos que hizo erupción a inicios del Holoceno hace 11.500 años. Hay un set de lavas como esta que hizo erupción durante el Holoceno temprano. Este set de lavas también hace 8.000 años durante el Holoceno temprano. Y estas set de lavas llegan a comunidades que tienen 2.000 a 700, de 700 a 2.000 habitantes, ¿ya? También está la erupción de 1864, que generó un set de lahares en estos sectores que tienen comunidades o flujos piroclásticos que llegaron al lago. Además, tenemos 3 lagos alrededor de este volcán. Hay otro lago acá, un cuarto lago, lo cual impide o no impide, restringe la evacuación, pero también puede generar ciertos tsunamis, como se ha estado investigando en algunos trabajos actualmente, ¿ya? Entonces, como conclusiones, la integración de estos 3 cronómetros, el argón-argón, el helio-3 y el carbono-14, permite elucidar la evolución de un volcán desde el Pleistoceno al reciente e investigar otros procesos como la extensión del hielo y el peligro que genera hacia las comunidades. El volcán Mochochocuenco es más joven de lo que se pensaba, con 20% de su volumen ocurriendo durante el Holoceno solamente, y las erupciones no se detienen durante la glaciación, pero parecen ser restringidas parcialmente, ¿ya? Hay cambios de composición a la gran escala, como los elementos mayores, y también a escalas menores que ocurren por el aumento de cerca de 6 megapascales en la corteza. Y al parecer no todos los volcanes responden de la misma manera y se deben estudiar más edificios para tener una conclusión regional. Quisiera agradecer, obviamente, al laboratorio WISCAR, que es donde hago estos análisis de argón, al gobierno de Chile, a National Science Foundation, pero principalmente a CONAF y a Fundación Willow Willow, a los guardaparques, la Reserva Nacional Mochochocuenco y Willow Willow, que son los que me permiten acceso a este lugar, y también a la comunidad en el Tume de Chocuenco, de Puerto Fu y Futrones, que han sido siempre muy amables conmigo para acceder a las localidades. Y eso, muchas gracias por su atención, estoy atento a cualquier consulta. Muchas gracias, maestro Pablo Moreno. Y bueno, tenemos aquí una pregunta. Camila Martínez dice, buen día. Además de los cambios composicionales, ¿encontraron cambios texturales relevantes a nivel microscópico en las lavas formadas durante y después de las glaciaciones? Muchas gracias, Camila. Esa es una muy buena pregunta. Sí, vemos cambios texturales, pero no son, digamos, sistemáticos. Es decir, no los vemos siempre en todos los volcanes, donde cuando vemos estructuras de afloramiento de lava contacto hielo, vemos que la textura de esa roca petrográficamente va a ser más vidrio o de cristales más chiquititos que cristalizaron más rápido. Pero también hay un set de lavas que vemos que hicieron erupción durante la glaciación y no tienen esa textura. Entonces no podemos asegurar lo que regionalmente está ocurriendo esto, sino que en algunos sectores del volcán vemos que los cristales son más chicos, pero aún no podemos hacer una conclusión. Muchas gracias. Fernanda comenta, muy interesante, un estudio amplio y completo. Gracias por compartirlo con toda la comunidad. Muchas gracias. Modesto Portilla pregunta, ¿cuáles son las características físicas en campo de las glaciaciones o del hielo? Las características físicas
Perdón, no entiendo de la pregunta. ¿Las características físicas en términos de geología glacial? Entiendo que sí, esas características físicas de las rocas volcánicas en las glaciaciones. Ah, ok. Sí, bueno, generalmente vemos que hay estos contactos de lava, estas texturas de contacto lava-hielo, es decir, de aclasamiento eh, prismático o planar que se ve en la parte frontal de la lava, pero no se ve en las partes eh, anteriores. Es decir, justo cuando tiene contacto con el hielo, donde se ven estas texturas planares de enfriamiento rápido. Y también, bueno, muy buena pregunta, también se ve que se vuelve un poquito más vítrea en la parte frontal. Cuando nos vamos hacia la parte anterior no se ve eso. Un mineral, no un mineral, un mineraloide que vemos específicamente en estos sectores es palagonita, que la palagonita es un vidrio alterado, ¿verdad? Que generalmente se altera con contacto con agua. La palagonita es muy estudiada en Islandia para estudiar la glaciación y acá también lo estamos viendo. Entonces, este también es un caso donde podemos estudiar palagonita para enfocarnos en la glaciación. Muchas gracias, maestro Pablo. Le agradezco esta charla que nos haya ofrecido aquí a la comunidad volcanológica latinoamericana y Muchas muy gracias. interesante en este tema de la relación volcánica con los glaciares. Bueno, finalmente llegamos al fin de nuestro ciclo de conferencias del día de hoy. Le agradezco a todo el público por haber asistido a nuestras ponencias y también le agradezco a nuestros ponentes por dar y compartir esos conocimientos a nuestra comunidad volcanológica latinoamericana. Le recuerdo a todo nuestro público que pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube, donde podrán ver esta conferencias en otras ocasiones y también seguir nuestra página oficial del Albo que tenemos disponible en el chat del grupo.